15 años. 15 años limpié pisos, cociné, lavé ropa ajena mientras mi hija crecía sin mí. Todo para darle un futuro que yo nunca tuve. Cuando finalmente regresé a casa, la encontré convertida en una sombra, casada con un hombre que la humillaba delante de su suegra, mientras ella agachaba la cabeza en silencio. Pero cuando me acerqué a abrazarla, sus labios temblaron cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Mamá, no sabes lo que me han hecho aquí. No tienes idea de lo que he tenido que soportar. En ese momento supe que había fallado como madre, pero también supe que haría lo que fuera necesario para sacarla de ese infierno. Lo que no sabían ellos es que yo no era la sirvienta ignorante que creían. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa Elena Morales y tengo 67 años. Nací en un pueblito de Michoacán, donde el futuro de una mujer se medía por qué también podía hacer tortillas y cuántos hijos podía criar. Cuando quedé embarazada de mi Lupita a los 18, su padre desapareció antes de que empezara a notárseme la panza. Mi mamá me corrió de la casa diciendo que había traído vergüenza a la familia. Así que me fui a la Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás, durmiendo en cuartos compartidos con otras 5 mujeres, trabajando en lo que fuera. Vendí gelatinas en el metro, limpié oficinas en las madrugadas, hasta que conseguí trabajo como empleada doméstica. Pero no ganaba suficiente. Lupita merecía más que las sobras de mi cansancio. Cuando ella tenía 5 años, una conocida me habló de una oportunidad. Un empresario muy rico necesitaba personal de confianza para su casa en Monterrey. La paga era el triple de lo que yo ganaba, más casa y comida. Pero había una condición. Tenía que vivir ahí de planta, disponible las 24 horas. Nada de visitas, nada de salidas frecuentes. El señor Villarreal era exigente y valoraba su privacidad. Lloré 3 días seguidos antes de tomar la decisión. Le expliqué a Lupita que mamá tenía que irse a trabajar lejos, pero que cada peso que ganara sería para ella, para su escuela, su ropa, su futuro. Mi prima Estela aceptó cuidarla a cambio de que yo le enviara dinero cada mes. El día que me subí a ese autobús con mi maleta de cartón, Lupita me abrazó las piernas llorando. «Mami, no te vayas». Me rompió el alma, pero me fui de todas formas diciéndome que era por su bien. Los primeros años fueron los más duros. El señor Villarreal resultó ser un hombre decente, pero su esposa era otra historia. La señora Patricia me trataba como si fuera invisible. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Limpiaba sus 22 habitaciones, cocinaba banquetes para sus invitados, lavaba a mano su ropa fina porque no confiaba en que las lavadoras la trataran bien. Hablaba con Lupita una vez por semana desde el teléfono público de la esquina. Escuchaba su voz y me convencía de que todo valdría la pena. Le enviaba casi todo mi salario a Estela. Yo vivía con lo mínimo, sin comprarme ni un par de zapatos nuevos en años. Pero Lupita estudiaba en una escuela privada. Lupita tenía libros nuevos. Lupita tomaba clases de inglés. Eso era lo que importaba. Los años pasaron como un borrón de trapeadores y platos sucios. Yo envejecí en esa casa que nunca fue mía, viendo a mis patrones vivir la vida que yo soñaba para mi hija. Cuando Lupita cumplió 15, yo no pude estar ahí para su fiesta. Le mandé dinero para el vestido más bonito, pero otra mujer la peinó, otra mujer la vio bailar el vals. Cuando se graduó de la preparatoria con honores, vi las fotos que Estela me envió por correo y lloré de orgullo y de vergüenza al mismo tiempo. Orgullo porque mi niña era brillante. Vergüenza porque en las fotos yo no aparecía por ningún lado. Seguí trabajando. Seguí enviando dinero. Seguí sacrificándome porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos partimos en pedazos para que nuestros hijos puedan ser enteros. Lupita entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Yo pagué cada colegiatura limpiando baños que ni siquiera usaba.
Hablábamos menos porque ella estaba ocupada con sus clases y su vida nueva. Yo lo entendía, o al menos eso me decía para no sentirme tan sola. En sus llamadas me contaba de sus amigas, de sus profesores, de las fiestas a las que iba. Yo le contaba que estaba bien, que no se preocupara por mí, que siguiera estudiando. Nunca le dije que mis manos ya no cerraban bien por la artritis. Nunca le dije que me dolían tanto las rodillas que subir escaleras era una tortura. Nunca le dije que a veces lloraba en mi cuartito del servicio preguntándome si ella se acordaba de mi cara. Cuando Lupita conoció a Rodrigo en su último año de universidad, me habló maravillas de él, que era guapo, que estudiaba derecho, que venía de una familia muy bien acomodada de Guadalajara. Me dio gusto. Pensé que mi sacrificio había valido la pena. Mi hija se casaría con un buen hombre de una buena familia. Tendría la vida que yo nunca pude darle por mí misma. La señora Patricia murió cuando yo llevaba 14 años trabajando ahí, y el señor Villarreal ya estaba muy grande y enfermo. Yo lo cuidé como si fuera mi propio padre durante sus últimos meses. Le daba sus medicinas, lo bañaba, le leía el periódico porque ya casi no veía. Cuando murió, sus hijos vendieron la casa, me dieron mi liquidación después de 15 años de servicio y me dijeron que buscara otro trabajo. Fue entonces cuando decidí que ya era tiempo de volver a casa. Mi Lupita ya se había graduado, ya estaba por casarse. 15 años era suficiente sacrificio. Pero cuando llegué a la Ciudad de México y toqué la puerta del departamento donde Estela me dijo que vivía Lupita, no estaba preparada para lo que encontraría. Abrió la puerta una mujer que no reconocí de inmediato, flaca, con ojeras profundas, el cabello recogido en una cola descuidada. Tardé 3 segundos en darme cuenta de que era mi hija, Lupita, mi niña. Se veía 10 años más vieja de los 23 que tenía. Me miró con los ojos vidriosos y se echó a llorar. Yo entré y la abracé sintiendo sus huesos bajo mi abrazo. Había perdido tanto peso. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te hicieron? Pero antes de que pudiera responder, escuché una voz de hombre desde la sala. Lupita, ¿quién es? Trae a tu visita para acá. No seas maleducada. El tono era de orden, no de pregunta. Mi hija se tensó en mis brazos como un animal asustado. Es mi mamá, respondió con voz temblorosa. Ya voy. Entramos a la sala y ahí estaba él, Rodrigo Sánchez, el hombre con el que mi hija se había casado hacía 6 meses, en una boda a la que no me invitaron, porque según Lupita, sería algo muy pequeño e íntimo. Estaba desparramado en el sillón con una cerveza en la mano viendo el fútbol. Ni siquiera se paró cuando me vio. Ah, la famosa doña Rosa, dijo sin voltear a verme. Lupita me ha contado tanto de usted. La sirvienta que se fue 15 años. Sentí que me abofeteaban. La forma en que dijo sirvienta con ese desprecio. Pero peor fue ver que Lupita bajó la mirada al piso. No me defendió. No dijo nada. Justo en ese momento entró otra mujer. Alta, con el cabello perfectamente peinado, vestida como si fuera a una reunión importante, aunque eran las 4 de la tarde. Me miró de arriba abajo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tú debes ser Rosa Elena. Soy Mónica Sánchez, la madre de Rodrigo. Qué bueno que por fin decidiste aparecer en la vida de tu hija. Su tono era dulce, pero sus palabras eran veneno. Durante las siguientes 2 horas, tuve que sentarme ahí y escuchar cómo esa mujer me lanzaba comentarios envenenados, mientras mi hija servía café y galletas, como si fuera la empleada de su propia casa. Rodrigo ni siquiera volteaba a verla, solo extendía la mano y ella corría a llenarle la taza. Cuando Lupita derramó un poco de café en el platito, Mónica chasqueó la lengua. ¡Ay, Lupita, qué torpe eres! No sé cómo mi hijo te soporta. Rodrigo rió. Es que está acostumbrada a vivir con lo justo, mamá. No sabe comportarse en una casa decente. Sentí que la sangre me hervía, pero me tragué las palabras.
Todavía no entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo andaba muy mal. Cuando Mónica y Rodrigo salieron a la terraza a fumar, aproveché para acercarme a Lupita en la cocina. Estaba lavando las tazas con las manos temblando. «Mi amor, ¿qué está pasando aquí?», le pregunté en voz baja. Ella siguió lavando sin verme a los ojos. «Nada, mamá. Todo está bien. Lupita, mírame». Levanté su barbilla con mi mano y vi que tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «No está bien. Dime qué te han hecho». Fue ahí cuando se quebró. Se aferró a mí como cuando era pequeña y me susurró al oído con voz rota: «Mamá, no sabes lo que me han hecho aquí». Rodrigo cambió después de la boda. Él y su mamá me tratan como sirvienta en mi propia casa. Duermo en el cuarto de servicio porque, según ellos, no merezco la habitación principal hasta que aprenda a ser una buena esposa. Me hacen limpiar, cocinar, lavar su ropa. Si me equivoco en algo, Rodrigo me grita delante de su mamá y ella se ríe. Dice que soy una mantenida, que sin él yo no sería nada, que debería estar agradecida de que un hombre como él se haya fijado en alguien como yo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Todo mi sacrificio, todos esos años que pasé lejos de ella para que tuviera una vida mejor, y terminó en esto, convertida en la sirvienta de su esposo y su suegra. «Nos vamos de aquí ahora mismo», le dije. «No voy a permitir que te traten así». Pero ella negó con la cabeza desesperada. «No puedo, mamá. Firmé unos papeles antes de casarme. Rodrigo dijo que eran normales, del matrimonio, pero resulta que era un contrato donde yo renunciaba a cualquier derecho sobre sus propiedades y además quedaba como su deudora. Dice que si me voy, me va a demandar y me va a quitar todo. Yo no tengo nada, mamá. Ni siquiera tengo dónde ir». Me quedé helada. ¿Qué clase de hombre le hace eso a la mujer que supuestamente ama? ¿Qué clase de familia hace eso? Rodrigo y Mónica regresaron a la sala en ese momento. «¿Doña Rosa ya se va o piensa quedarse a cenar?», preguntó Mónica con esa sonrisa falsa. «Porque si se queda, Lupita tendrá que cocinar para una persona más, y ya bastante trabajo tiene la pobre». Se miraron entre ellos y se rieron, como si fuera un chiste, como si humillar a mi hija fuera entretenimiento. Me paré de la silla con toda la dignidad que pude reunir. «Me voy a quedar unos días si no les importa. Quiero pasar tiempo con mi hija. Hace 15 años que no la veo como es debido». Rodrigo dejó de sonreír. «No sé si sea buena idea, doña. Este departamento es chico y ya somos 3. No cabemos 4. Además, Lupita tiene muchas responsabilidades aquí. No puede estar de visita con usted». «Pues entonces me la llevo unos días a pasear», respondí. «Es mi hija y tengo derecho». Mónica se paró del sillón con los brazos cruzados. «Lupita es una mujer casada ahora. Su lugar está al lado de su esposo. Si usted hubiera querido pasar tiempo con ella, no la habría abandonado 15 años. Esa palabra, abandonado, me clavó como un cuchillo. Yo no la abandoné. Yo me sacrifiqué por ella. Pero antes de que pudiera defenderme, vi a Lupita negar casi imperceptiblemente con la cabeza. Me estaba pidiendo que no peleara, que no empeorara las cosas. Me fui esa noche, pero regresé al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada vez que iba, veía más. Vi cómo Rodrigo le gritaba porque la comida estaba muy salada. Vi cómo Mónica la obligaba a planchar su ropa mientras criticaba cada doblez. Vi cómo la trataban como si no valiera nada. Y cada vez que yo protestaba, después Lupita me rogaba que no dijera nada. «Me tienen amenazada, mamá. Dijeron que si hago escándalo van a inventar que yo les robé y me van a meter a la cárcel. Rodrigo tiene contactos. Su familia tiene dinero y abogados. Yo no tengo nada». Pasé noches en vela en el cuartito que renté cerca de ahí, buscando una solución. ¿Cómo podía rescatar a mi hija de esa pesadilla? Yo era una mujer de 67 años sin educación, sin contactos, sin dinero. ¿Qué podía hacer contra una familia de abogados ricos? Pero entonces recordé algo.
algo que había guardado en secreto todos esos años. Verán, el señor Villarreal me apreciaba mucho. Durante sus últimos meses de vida, me llamó varias veces a su habitación para hablar. Me decía que yo había sido más leal que sus propios hijos, que solo aparecieron cuando olieron la herencia. Un día, 2 semanas antes de morir, me hizo firmar unos papeles. Yo le dije que no sabía leer bien esas cosas de leyes, pero él insistió. Rosa Elena, me dijo, usted me cuidó cuando nadie más quiso hacerlo. Usted me trató con dignidad hasta el final. Esto es lo mínimo que puedo hacer por usted. Firmé sin entender bien qué era. Después de su muerte, sus hijos me dieron mi liquidación y me fui. Nunca supe qué había en esos papeles que firmé, hasta que decidí averiguarlo. Fui con un abogado de a de veras, de esos que cobran caro, pero saben lo que hacen. Le pagué con parte de mi liquidación y le mostré los papeles que el señor Villarreal me había dado. El abogado los leyó, se quitó los lentes y me miró como si viera un fantasma. Señora, usted sabe lo que tiene aquí. Le dije que no, que por eso estaba ahí. Me explicó que el señor Villarreal me había dejado una de sus propiedades. Un edificio de 4 departamentos en una zona muy buena de Monterrey. Y no solo eso, también me había dejado acciones de su empresa, que seguía funcionando y generando dividendos. Señora Morales, me dijo el abogado, usted no es pobre. Es dueña de propiedades que valen varios millones de pesos. Más el dinero de las acciones que se ha estado acumulando estos años. Creo que hay cerca de 3 millones de pesos en su cuenta. Me tuve que sentar porque las piernas no me respondían. 3 millones de pesos. Un edificio. Yo que había vivido 15 años en un cuarto de servicio. Yo que nunca me compré nada porque cada peso era para Lupita. Resulta que era rica y ni siquiera lo sabía. Pero no le dije nada a nadie. Ni a Lupita, ni a Estela, ni a nadie. Porque se me ocurrió un plan. Si Rodrigo y su madre querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba de verdad. Seguí visitando a Lupita. Seguí dejando que me trataran como a una vieja tonta sin educación. Rodrigo se burlaba de mi ropa vieja y mis zapatos gastados. Mónica hacía comentarios sobre cómo yo era una carga para Lupita. Déjela que hable, me decía a mí misma. Pronto va a tragarse sus palabras. Le pedía a mi abogado que investigara a Rodrigo y a su familia. ¿Qué descubrió? Me hizo hervir la sangre, pero también me dio más munición. Resulta que Rodrigo ni siquiera había terminado la carrera de Derecho. Lo habían expulsado por hacer trampa en los exámenes. La familia Sánchez no era tan rica como presumían. Estaban llenos de deudas. El departamento donde vivían estaba a nombre de un banco, a punto de ser embargado porque no habían pagado la hipoteca en 6 meses. Por eso se habían casado con Lupita. Pensaban que mi hija tenía dinero porque había estudiado en escuelas privadas, porque se vestía bien. Pensaban que yo, la madre que trabajó 15 años como sirvienta, le había dejado una herencia. Cuando descubrieron que Lupita no tenía nada, decidieron explotarla de otra forma. Usarla como sirvienta gratis mientras ellos vivían de lo que pudieran. El plan de Rodrigo era divorciarse de ella en un año, quedarse con cualquier cosa de valor que hubiera y dejarla en la calle. Lo supe porque mi abogado encontró unos mensajes entre Rodrigo y un amigo donde lo decía claramente. Estoy esperando a sacarle todo lo que pueda a esta tonta. Su mamá sigue mandándole algo de dinero. Cuando se acabe, la boto. Leí esos mensajes y sentí un odio que no sabía que era capaz de sentir. Pero me mantuve calmada. Seguí con mi plan. Le dije a Lupita que había conseguido un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas, que por eso podía seguir visitándola. En realidad estaba usando mi dinero para preparar todo. Contraté a los mejores abogados. Preparé documentos. Moví mis piezas en silencio. Rodrigo y Mónica nunca sospecharon nada. Para ellos, yo seguía siendo la sirvienta ignorante, la vieja tonta que había abandonado a su hija. Un día, como 2 meses después de mi regreso, Rodrigo anunció que iba a hacer una reunión en el departamento. Iba a invitar a unos socios importantes para un negocio. Le ordenó a Lupita que cocinara para 10 personas.
que limpiara todo hasta que brillara, que se vistiera decente para servir la cena. Por supuesto, Mónica también estaría ahí para supervisar que todo saliera perfecto. Le pregunté a Lupita si podía ayudarla con la cena. Ella aceptó agradecida. Rodrigo se burló. «Mira nada más, 2 sirvientas por el precio de una. ¡Qué suerte tengo!». Llegó el día de la dichosa reunión. Lupita y yo pasamos todo el día cocinando. Ella estaba nerviosa, temblando, porque sabía que si algo salía mal, Rodrigo la iba a castigar. Así le decía a él, castigar, como si fuera una niña y no su esposa. Llegaron los invitados, 5 hombres de traje con sus esposas, todos muy elegantes, muy finos. Mónica los recibió como si ella fuera la dueña de la casa. Rodrigo presumía de sus negocios, de sus contactos, de su vida exitosa. Lupita servía la comida con la cabeza agachada. Yo me quedé en la cocina, pero escuchaba todo. En un momento de la cena, uno de los invitados le preguntó a Rodrigo por su esposa. «Ah, Lupita», dijo Rodrigo, «es una buena muchacha. Viene de familia humilde, ¿saben? Su mamá fue sirvienta toda la vida. Pero yo le di la oportunidad de superarse casándose conmigo». Todos rieron. Mónica agregó, «Aunque la verdad es que la sangre llama. Por más que uno intente educarlas, las muchachas de ese nivel nunca terminan de aprender. Miren cómo sirve la mesa, sin gracia». Vi a Lupita aguantar las lágrimas mientras seguía sirviendo. Vi cómo esos hombres y mujeres la miraban con lástima y desprecio. Y decidí que ya era suficiente. Salí de la cocina y entré al comedor. Todos voltearon a verme. La vieja sirvienta con su delantal y su cara arrugada. «Disculpen que interrumpa», dije con voz calmada, «pero creo que es momento de aclarar algunas cosas». Rodrigo me miró furioso. «Doña Rosa, regrese a la cocina. Esto no es asunto suyo». «No, Rodrigo», respondí. «Esto es exactamente mi asunto. De hecho, es mi casa». Se hizo un silencio sepulcral. Rodrigo soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué dice, señora? Esta es mi casa. Técnicamente es del banco», dije, «porque no has pagado tu hipoteca en 6 meses y están por embargarte». Rodrigo se puso pálido. Mónica se paró de la silla. «¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para venir a inventar mentiras?». Saqué de mi bolso un folder lleno de documentos y los puse sobre la mesa. «No son mentiras. Aquí están los estados de cuenta del banco, los avisos de embargo. También tengo aquí los mensajes donde Rodrigo le dice a su amigo que se va a divorciar de mi hija en cuanto le saque todo el dinero que pueda. Y ya que estamos en esto, también tengo la investigación que demuestra que Rodrigo nunca terminó su carrera de derecho. Lo expulsaron por tramposo». Los invitados se miraron entre ellos incómodos. Rodrigo intentó quitarme los papeles, pero lo detuve. «No te conviene tocarme, Rodrigo. Tengo 2 abogados afuera esperando cualquier cosa que hagas. Me miraste feo todos estos meses pensando que yo no valía nada. Pensando que podías humillar a mi hija porque venía de una familia pobre. Me llamaste sirvienta como si fuera un insulto. Pues sí, fui sirvienta. Trabajé 15 años limpiando baños para que mi hija pudiera estudiar. Me partí el lomo, sacrifiqué mi vida, mis rodillas, mi salud, todo por ella, y no me da vergüenza. Lo que me da vergüenza es que existan parásitos como tú que no trabajan, que viven de mentiras y de aprovecharse de mujeres». Mónica quiso hablar, pero la callé con la mano. «Y usted, señora, usted que se cree tan superior, que me miró con desprecio desde el primer día. Sepa que valgo 10 veces más que usted. No solo moralmente, también económicamente». Saqué otro documento. Resulta que el señor para quien trabajé esos 15 años me dejó una herencia. Soy dueña de un edificio en Monterrey y de acciones que valen millones. Tengo más dinero en mi cuenta bancaria del que ustedes 2 van a ver en toda su miserable vida. Vi cómo sus caras cambiaban de burla a shock. «No puede ser», susurró Rodrigo. «Mentira. Puedes llamar al banco si quieres verificar», le dije. «Mientras tanto, Lupita, recoge tus cosas, nos vamos».
Mi hija me miraba con los ojos como platos, sin poder creer lo que estaba pasando. Me volteé hacia los invitados que seguían ahí sentados en shock. Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero creo que es importante que sepan con quién estaban a punto de hacer negocios. Un mentiroso y un abusador. Dicho esto, les sugiero que se vayan. Esta cena se acabó. Uno por uno se fueron parando y saliendo del departamento, murmurando entre ellos. Rodrigo intentó detenerlos. «Esperen, puedo explicar. Todo esto es un malentendido». Pero nadie le hizo caso. Mónica se dejó caer en la silla con la cara descompuesta. Cuando el último invitado se fue, me planté frente a Rodrigo. «Ahora escúchame bien. Vas a firmar el divorcio de mi hija inmediatamente. Vas a renunciar a cualquier derecho sobre ella o cualquier cosa que pueda tener. Y ese contrato fraudulento que la hiciste firmar va a ser anulado porque mis abogados ya tienen pruebas de que la engañaste. Si intentas cualquier cosa, si la molestas, si siquiera la vuelves a ver, voy a usar cada peso que tengo para hundirte legal, social y económicamente. Te voy a dejar en la calle. Te voy a quitar hasta el apellido, si es necesario». Rodrigo me miró con odio, pero también con miedo. Sabía que yo hablaba en serio. Mónica intentó una última defensa. «No pueden probar nada. Tenemos derechos». Saqué mi teléfono y puse una grabación. Era la voz de Rodrigo diciéndole a Lupita que si se iba, la iba a meter a la cárcel por robo, que la iba a destruir, que no era nadie sin él. «Tengo horas de grabaciones así», dije. Desde que descubrí cómo trataban a mi hija, le di una grabadora escondida. Cada insulto, cada amenaza, cada humillación, todo grabado. Mis abogados dicen que es más que suficiente para demostrar abuso psicológico y chantaje. Mónica se puso verde. Lupita seguía ahí parada, llorando pero ahora de alivio. «Mamá», susurró, «es en serio, todo es en serio. Sí, mi amor, todo es en serio. Ya no vas a sufrir más». Esa noche Lupita salió de ese departamento conmigo. Dejamos a Rodrigo y a Mónica con su vergüenza y sus deudas. Nos fuimos a un hotel 5 estrellas, de esos en los que yo nunca pensé que podría quedarme. Le ordené servicio a la habitación, un baño de burbujas, ropa nueva. Durante días mi hija no hizo nada más que descansar, comer bien y llorar todo lo que había guardado. Me contó detalles que me rompieron el corazón. Cómo la encerraban en el cuarto de servicio si no terminaba sus labores. Cómo Mónica la pellizcaba cuando nadie veía. Cómo Rodrigo le decía que era fea, que estaba gorda, que no servía para nada. Todo el daño que le hicieron en solo 6 meses de matrimonio. Pero también me agradeció. Me dijo que ahora entendía por qué me había ido esos 15 años, que mi sacrificio no había sido en vano, que gracias a eso ella había podido estudiar, formarse, y ahora tenía herramientas para salir adelante. «Mamá», me dijo una noche abrazándome, «perdóname por no haberte defendido cuando Rodrigo te insultaba. Tenía tanto miedo. Perdóname por haber pensado alguna vez que me habías abandonado. Ahora sé que nunca me abandonaste. Siempre estuviste conmigo, trabajando para mí, pensando en mí». Lloré como no había llorado en años, lágrimas de dolor por todo lo que pasamos, pero también lágrimas de alivio porque finalmente estábamos juntas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Lupita inició terapia para sanar todo el daño que Rodrigo y su familia le habían hecho. Yo contraté a una administradora para que manejara mis propiedades en Monterrey. Rentamos un departamento bonito en una zona tranquila de la Ciudad de México. No era ostentoso, pero era nuestro. Cómodo, lleno de luz, con espacio para las dos. Lupita empezó a buscar trabajo usando su título universitario, que tanto me costó pero que valió cada peso. Consiguió un puesto en una empresa de marketing. Empezó a recuperar su peso, su sonrisa, su luz. Volví a ver a mi hija como era antes, fuerte, inteligente, segura. En cuanto a Rodrigo y Mónica, el karma les llegó solito.
El banco les embargó el departamento. Los supuestos socios con los que Rodrigo iba a hacer negocios corrieron la voz de que era un fraude. Nadie en su círculo social quiso volver a saber de ellos. Escuché por ahí que Mónica tuvo que regrarse a vivir con una hermana en Puebla. Rodrigo consiguió trabajo como vendedor en una tienda departamental. Irónico, ¿no? El que se burlaba de mi trabajo humilde terminó en un trabajo humilde también. La diferencia es que yo lo hice con dignidad y amor. Él lo hace con resentimiento. Un día, como 6 meses después de todo esto, me topé con Mónica en el súper. Me vio y se puso pálida. Yo simplemente seguí empujando mi carrito lleno de cosas buenas, ropa nueva, el cabello arreglado en el salón. Ella se veía acabada, con ropa vieja, el carrito medio vacío. No le dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi vida hablaba por sí sola. Hoy, 2 años después, Lupita está comprometida con un hombre bueno. Un maestro de primaria que la trata como reina. Que me trata a mí con respeto y cariño. Que cuando supo nuestra historia, lloró de coraje por lo que mi hija había sufrido y de admiración por cómo salimos adelante. Van a casarse el próximo año y esta vez sí voy a estar en la boda. Voy a caminar a mi hija al altar. Voy a bailar con ella. Voy a estar en cada foto porque ahora sí estoy presente. Ahora sí puedo estar. Yo ya no trabajo de sirvienta. No porque me avergüence, sino porque ya no lo necesito. Pero sigo siendo la misma Rosa Elena, la misma mujer que limpió pisos durante 15 años. La misma que se sacrificó todo por su hija. Solo que ahora también soy la mujer que demostró que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su trabajo. Está en su corazón y en su dignidad. Les comparto esta historia porque sé que muchas de ustedes han pasado o están pasando por algo similar. Mujeres que trabajan hasta el cansancio por sus hijos. Mujeres que aguantan humillaciones de familias que se creen superiores. Mujeres que han sido subestimadas por hombres que no valen ni la mitad. Quiero que sepan que ustedes valen, que su trabajo vale, que su sacrificio vale. No dejen que nadie las haga sentir menos. No importa si limpian casas o si dirigen empresas. No importa si tienen dinero o no. Lo que importa es cómo tratan a los demás y cómo se valoran a ustedes mismas. Y si están en una situación de abuso como mi Lupita, sepan que sí hay salida. Busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. No se queden calladas por miedo. El miedo es la herramienta que usan los abusadores para controlarnos. Pero cuando lo enfrentamos, cuando pedimos ayuda, el miedo pierde poder. Hoy vivo tranquila sabiendo que mi hija está bien, que está feliz, que está construyendo la vida que siempre soñé para ella, pero esta vez de la manera correcta, con amor, con respeto, con dignidad. Y yo estoy aquí, a su lado, donde siempre debí estar. Los 15 años que pasé lejos no fueron en vano. Me dieron los recursos para salvarla cuando más me necesitaba. Me dieron la fuerza que necesité para enfrentarme a sus abusadores. Me enseñaron que el sacrificio de una madre no tiene límites, pero tampoco tiene que ser eterno. Llega un momento en que toca cosechar. Y yo estoy cosechando. Cada sonrisa de Lupita, cada vez que me dice te amo, mamá, cada plan que hacemos juntas para el futuro, esa es mi cosecha. Y vale más que todos los millones que tengo en el banco. Así que ya saben mi historia. La historia de una sirvienta que resultó no ser tan pobre, de una madre que nunca se rindió, de una mujer que demostró que la dignidad no se compra y que el amor verdadero siempre encuentra la forma de ganar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tuvieras la oportunidad de poner en su lugar a las personas que humillaron a tu hijo o a tu hija, cuéntame en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber qué tan lejos llegó mi historia y cuántas madres luchadoras como yo están ahí afuera, partiéndose el alma por sus hijos, pero nunca rindiéndose. Porque eso es lo que somos las madres. Guerreras silenciosas que hacemos lo que sea necesario. Y cuando nos subestiman, cuando creen que somos débiles por ser humildes,
Ahí es cuando demostramos de qué estamos hechas. De acero, de amor, de dignidad que nadie puede quitarnos. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios las bendiga a todas.